Si te pierdes entre libros, este es tu podcast. Hello, fairy darling. Pasar miedo es algo que por alguna razón llama la atención del ser humano. Y es que el miedo puede generar adrenalina, creando una especie de euforia y dándonos un subidón de energía muy único. Es cierto que hay corazones más sensibles a los que el terror no les apasiona. Pero si no eres cobarde y disfrutas asustándote, quédate con nosotras. Esto es Libretes y Gatetes, yo soy Kisu y hoy me acompañan, como siempre, Alesa, muy buenas. ¡Holi! Y Nefer, ¿qué tal? Muy bien. El terror en la literatura lleva con nosotros en realidad desde mucho antes de lo que pensamos. Si tratamos como terror todas esas historias de brujas o de no muertos o de criaturas sobrenaturales, incluso la Odisea de Homero se podría considerar género de terror. Sin embargo, los cuentos de terror comenzaron a tomar forma en el siglo XVIII. El Castillo de Otranto, escrito en 1764 por Horace Walpole, se toma como la inauguración de la novela de terror con tintes góticos. Si avanzamos un poquito más, hasta 1818, Mary Shelley publicó el famoso Frankenstein, la que es considerada por muchos la primera novela de terror. Pero yo me pregunto, y seguro que tú también, ¿qué es exactamente el género de terror? ¿Nefer? Pues bueno, el género de terror la verdad que es curioso porque lo que busca es ocasionar un efecto tanto a nivel de sentimientos como de pensamientos en el lector. Entonces tiene esta intencionalidad y además que sea un efecto duradero. Porque nos puede venir a la cabeza, por ejemplo, una película de terror o un videojuego de terror, el típico susto, de decir, ¡ay! Sobresalto, los jump scares que se llaman. Pero en la literatura más bien lo que se busca es esta sensación un poco de agobio, de mal rollo en ocasiones, un poco que tú lo leas y una vez ya has dejado el libro digas, jolín, qué mal lo he pasado leyendo este libro. Y además muchas veces se sirve de ambientes realistas o situaciones cotidianas que pueden ser pues un colegio, un callejón oscuro, que al final son ambientes que podemos identificar rápidamente y esto también le da ese puntito de, vale, sé que esto no es real, que es un libro, pero ¿y si lo fuera? Porque parece muy real, o ¿y si me pasase a mí? ¿Cómo reaccionaría yo? Yo, de hecho, a mí lo que me pasa es que, digamos, los jump scares no me infunden un miedo real. Es más eso, el momento susto. De hecho, a mí lo que más puedo considerar de terror son historias que juegan con el propio cerebro y la concepción de la realidad, como cosas mucho más psicológicas, cosas no tan evidentemente irreales o fantasiosas como para que mi cerebro las pueda categorizar de, bueno, esto es una fantasía, sino cosas incluso que podrían pasar en la vida real y que me generan una paranoia bastante importante, como pues yo que sé, por ejemplo, Shutter Island, que dices, ¿y si mi cabeza está produciendo una realidad? Que esto al final también pasa a nivel psicológico, en plan de esto que te plantea rollo, tengo yo la realidad, la tiene la otra persona, ¿en qué punto estamos? ¿Quién tiene la verdad? Y si estoy viviendo una realidad que no es la real, y al final ese tipo de paranoias son las que luego a mí, por ejemplo, me mantienen despierta de noche. Me ha Sí. recordado al meme este de ¿y si soy un sim y cuando voy a la cocina se me ha olvidado lo que iba? Es porque me han cancelado la acción. Sí, un poco así. De hecho, o sea, al final hay muchas historias de terror que se basan muchas veces en decir, vale, el protagonista realmente se está imaginando todo esto, es una paranoia suya, realmente está ocurriendo. Y luego hay libros que directamente cogen como esta premisa y se ponen a analizar a fondo realmente dónde empieza la realidad, dónde es enfermedad. Me viene a la cabeza, de hecho, el libro del familiar de Sheridan Le Fanu, que son varias historias, pero empiezan todas como que son informes médicos, o sea, como que la premisa es un médico que está analizando como casos así un poco extraños. Y, por ejemplo, en una de ellas, que esto también se mezcla un poco
con contexto cultural y religioso, que la religión también es algo constante en los relatos de terror. Creo, no recuerdo si era un cura o un pastor, pero bueno, un señor religioso estándar. Y claro, él lo que decía, primero empezaba, es que yo creo que he pecado y que Dios me está hablando y me está diciendo cosas raras. Luego ya decía, no, es que ya estoy viendo cosas porque veo como que un mono se me sube encima y ya noto su presión y ya es que me dice que haga cosas. Entonces ya no sé si soy yo, si es la presencia diabólica. Y claro, el médico como que intentaba decirle, vale, te voy a curar, vamos a buscarte un diagnóstico. Y bueno, esto es un poco spoiler, pero finalmente en el relato el paciente se suicida, con lo cual se dice, nunca sabremos si realmente esto existía o era una paranoia de este señor. Y muchas veces lo que decía Alesa, de ya te deja ahí cavilando de decir, porque en este caso toda la acción ocurría en un autobús y en una iglesia, que es lo que comentaba antes, son entornos como muy cotidianos, todos sabemos cómo es un autobús de noche, que da mal rollo, entonces ya es como, ay, ¿te acuerdas si está aquí el familiar debajo, el mono esperándome a saltar? ¿No os ha recordado a la peli esta del mono con los platillos? Que no recuerdo cómo se llamaba, pero que no era de si... era de deseos o algo. No sabéis de lo No. que O sea, hablo, ¿verdad? es que claro, yo lo mezclo, sé que hay una peli de terror que es la del mono de los platillos, pero como yo lo mezclo todo con los Simpsons, Yo también. te iba a decir El Resplandor, pero no lo sé. Resplandor. No. Es una peli que hay un monete de estos que se les Sí. da como... y que... hace como... Hace así con los platillos. Sí, el y sale típico como muñeco. Sí, pero es que no recuerdo ahora mismo cuál es. No, o sea, toda la peli va como un poco alrededor Sí. de ese mono, creo, porque es como que va contando como deseos, pero son deseos que se cumplen de forma súper retorcida o alguna cosa así. Buah, no recuerdo. Si alguien recuerda cómo se llama esta peli o de qué estoy hablando, o si lo he soñado, porque O es un Puede capítulo ser. de los igual. Simpsons. Esta es una de estas, no, porque era de personas reales y yo apenas he visto Los Simpson, o sea que... Bueno, es posible que también fuese un capítulo de Los Simpson, pero... Porque Los Simpson predicen todo en esta vida y todo sale en Los Simpson. Pero bueno, si alguien se acuerda, por favor que nos deje un comentario en Spotify, porque si no, no voy a dormir las próximas 3 semanas pensando en cómo era el nombre de esta maldita peli. Que otra cosa que también da mucho mal rollo son los juguetes de niños. Y también es algo un poco recurrente. Los juguetes y sobre todo las típicas muñecas de porcelana. Y aquí tengo que hablar de Marina. Mi madre tiene... En Marina aparecen muñecas y dan muy mal rollo. Y yo... Kisu está en mi casa, de Bilbao. ¿Tú no has visto en la entrada todas las muñecas de porcelana que tiene mi Yo madre? además estoy muy traumatizada porque hay una peli que creo que se llamaba Pequeña Princesa, en el que es una niña que su padre se ha ido a la guerra, bla, bla, bla. Y la cosa es que el padre le dice a la niña, antes de irse, como precursor de Toy Story, que cuando ella no mira, su muñeca se mueve. La peli no es de terror en absoluto. Pero ¿qué pasa? Que a mí por mi comunión me regalaron no una, ni dos, ni tres, sino 3 muñecas de porcelana. Entonces, claro, yo tenía ese chip en la cabeza de la muñeca se va a mover cuando yo no estoy mirando, más el mal yuyu que da una muñeca de porcelana, y era una de... yo por la noche la tapaba con una mantita. No le ponías como grilletes y la anclabas a la pared. Yo creo que ya puestos, o cerrarla en un cajón así, Sí, raca. sí. Y luego escuchas golpes desde Ay, dentro. no, uff. Y arañazos. Me muero. Es que realmente Toy Story podría haber sido una historia de terror si no hubiera sido infantil. Seguro que existe alguna parodia de Toy Story que sea de terror. Seguramente. Segurísimo. Sí, porque al final es esta intencionalidad de hacer las cosas un poco malrolleras y darle también suspense, que también es como algo... Suspense y esta tensión de no sé qué pasa, porque ahora mismo no me puedo atener a ninguna norma lógica de saber qué va a pasar, porque depende de cómo se planteen las historias, pero yo al menos las que he leído, tú empiezas como una historia normal, puedes ver, pues algo hay, ¿no? Pero dices, bueno, una historia normal y de pronto empiezan a pasar cosas raras, entonces dices, vale, si es que ahora ya no sé por dónde cogerlo, realmente está pasando algo raro y estás ahí como con esa angustia, esa ansiedad. También pasa a veces lo contrario, como en la serie esta, creo que se llama From, que sabes perfectamente, entre comillas, lo que está pasando, lo que tienes que hacer y lo que no,
Y aún así la gente como que sigue cayendo en ello porque el mero hecho de la inmovilidad, de decir no puedo hacer nada, pero necesito hacer algo, también te lleva a situaciones, pues eso, de peli de terror, literal. Sí, y al final eso, yo creo, o sea, justo en ese caso, yo creo que también es esa ansiedad de decir, tengo que hacer algo, o sea, porque tampoco sabes realmente si te quedas quieto no te va a pasar nada malo. Entonces, no sabes, no, Pero sabes que si te mueves te va a pasar algo malo, ¿sabes? pero Es a como... veces la ¿Qué certeza, hago? Pues me mato. no, pero hay veces que el ser Sí, humano sí, sí. es un poco así, en plan, tengo la certeza de que si presiono este botón me pasa algo malo, pero es que el vivir en la incertidumbre me agobia, tengo que hacer algo. Que ese también es un recurso psicológico, ¿no? De que te estén presionando hacia un lado en el que sabes que va a pasar algo malo, pero quedarte aquí también es malo. Mm. Entonces, al final, es el juego de la psicología, de cómo te van presionando hasta ese punto, hasta esa acción, digamos, detonante de todo lo más, hasta el evento canónico del terror. Sí, es ponerles un poco en situaciones límite hasta que Ujú. explotan. Que también me viene a la cabeza Carrie de Stephen King. Tengo El que Tito hacer un Stephen. disclaimer y es que últimamente cuando leo relatos de señores de los 80, porque creo que este es de los 80, es que me tengo que quitar las gafas moradas porque hay veces que digo, no puedo más. O sea, son necesarias estas descripciones porque Carrie, el ambiente en el que ocurre es una niña de instituto, creo que tiene 16 años y prácticamente todo ocurre entre el instituto y la casa de su madre. Y hay algunas descripciones de las niñas o de cosas que hacen que de hecho, esto no lo sé seguro, pero creo que en It, no sé si en la peli también, pero en el libro, creo que hay una escena de erótica o sexo entre los niños. No estoy 100% segura, lo he escuchado, no tengo confirmación sobre esto, pero de ser real es como, o sea, quiero decir, ¿cómo concibes tú? Son niños. Sí, porque encima en It creo que son, no sé si tienen más de Son 12 críos, años, son son pequeñitos. prepubers. Es como, no sé muy bien tú qué piensas que hacen los adolescentes y los prepúberes en su tiempo libre. Pero bueno, en Carrie hay varias descripciones, sobre todo pues las femeninas, Es que que dices, chico, de verdad, escribe con las dos manos, no ¿vale? puedo. No puedo parar de pensar, desde que has hecho lo de las descripciones en el audio este de TikTok, de tiene dos pedazos de teta, como dos barcos, que se mueve. Pues un poco así. Y me veo al Stephen describiendo así a niñas de 12 Yo no años. quiero acusar a nadie de nada, pero por favor que alguien le revise el historial de internet a Stephen King. O sea, a ver, no es como súper tal, pero lo lees y dices, mira, ok, vale, te doy un pase porque esto ya es relato antiguo, eres un No, señoro, ¿por ya qué? está, No. ok. Corramos un tupido velo. Bueno, Carrie es una chica que lleva sufriendo bullying durante todo el libro y bueno, y de antes te explica que toda su vida lleva sufriendo bullying, además de que la relación con su madre es terrorífica. Y al final llega un punto en el libro que la ponen tan al límite, tan al límite, que explota y bueno, ocurre algo terrible, pero llega un punto que dices, es que lo mismo yo hubiera hecho lo mismo, porque estaba ya en una situación tan horrorosa que dices, es que al final era a ver, mata a gente, está mal, pero era una situación tan de tensión y tan de decir no tengo escapatoria que muchas veces es eso, los seres humanos como que casi les pones en esa situación de decir la vas a liar. Americanos, Sí, o encima. sea, si lo analizas, claro, aquí volviendo un poco A también ver. al tema cultural, al final una cosa terrible en Estados Unidos que son los school shootings. Que de pronto un niño que generalmente le han hecho bullying dice, no puedo más, llega al colegio y se carga a todos. Carrie no es que un día llegue al colegio y lo haga, sino que dentro del propio colegio le ocurre algo y desencadena en pues que muera un montón de gente. Y claro, si lo ves con esa perspectiva de decir, vale, tiene mucho sentido porque es una historia americana real de que se ha repetido varias veces y es un drama. O sea, al final incluso podrías decir es esta protesta, entre comillas, de estas situaciones.
Y sí, sí, o sea, totalmente. En el caso de Carrie es que tiene mucho sentido la ambientación en la que ocurre. Claro, es que al final cuando llevas a un ser humano a una situación límite, es como, es muy fácil desde nuestra perspectiva en la que igual no ha habido como bullying, igual, bueno, igual sí, igual no, pero bullying tan harto como el que se da en América, o yo qué sé, pues mítico de, bueno, si estuviese en la guerra, pues yo no haría esto, yo no haría aquello, bueno, hay que ver luego en situación, ¿sabes? Cuando tienes que tomar decisiones duras porque sí, porque tienes que tomarlas, porque te ha tocado, porque estás ahí. Entonces, al final, el yo no lo haría creo que es muy, muy fácil de decir y que luego la mayoría de las veces no es algo real. Entonces, sobre todo con el bullying, sobre todo sabiendo la cantidad de shootings escolares que hay al año en América. Es que al final podría ser hasta una metáfora de ello, o sea, es que... Sí, al final es un poco... Hay muchos relatos que lo que te quieren hacer ver es que no existen los monstruos, sino que muchas veces es gente que se ha visto en situaciones límites. Y tirando también un poco del hilo de los monstruos, porque también hay otros libros que sí que el protagonista es pues o un demonio, un monstruo, un vampiro, etc, etc, etc. Es también muchas veces cultural, incluso muchas veces bebe, o sea, o bien son leyendas antiguas, o muchas veces busca representar algún tipo de simbología, como por ejemplo en Frankenstein, que no sé si está confirmado o no, pero por ejemplo el monstruo de Frankenstein viene a simbolizar un poco, es un niño que ha perdido a su madre y que ha sido un poco abandonado por todos, porque creo recordar que Mary Shelley también perdió a su madre y con su padre como que no tenía muy buen trato y básicamente estaba un poco abandonada, y que la simbología es un poco eso de una persona que se ha visto completamente abandonada pero realmente no tiene malas intenciones. Y una cosa curiosa es que en el libro, por ejemplo, no se le llama monstruo, sino, o sea, sí que hay calificativos pues tipo demonio, horrible, y como descripciones haciendo énfasis en que pues era deforme, que tenía piezas pues cada una de una forma, pero esto sí que era deliberado el no llamarle monstruo porque realmente era como pues estás viviendo lo que te ha tocado vivir un poco. Al final somos los seres humanos los que creamos nuestros propios monstruos, igual que las religiones nacieron del miedo a lo desconocido o no saber explicar algo, tipo cae un rayo del cielo, un señor en la antigüedad no sabe por qué cae un rayo del cielo, esto es un dios, es la ira de un dios. Zeus. Y esto es un poco lo mismo. Y al final pues también hay diferentes tipos de terror, hay diferentes subgéneros dentro del género de terror. Frankenstein, por ejemplo, pues entra dentro del terror gótico, que pues lo que hemos dicho antes, ¿no? El siglo XVIII fue como el boom de este tipo de relatos, con otros ejemplos como Drácula de Bram Stoker, La casa Usher de Edgar Allan Poe. Y es este rollo en el que hay monstruos, o quizás no llegan a ser monstruos, sino criaturas o seres humanos que no sabemos explicar qué les pasa. Mm. También el rollo de pues laboratorios, castillos, catedrales, este rollo así como gótico, ¿no? Oscurito. Pero hay otros muchísimos subgéneros del terror. Estuve echando un vistazo a todo lo que podemos considerar terror. Al final, pues es todo lo que nos pueda tocar un poquito la fibra sensible. En el caso de este terror gótico, busca más ese dramatismo, busca más pues romances trágicos o mi propia existencia siendo súper trágica, pero luego tenemos pues el terror de la fantasía oscura, que bueno, pues se diferencia principalmente de la fantasía épica en este rollo de el héroe no va a acabar bien, tú lo sabes, yo lo sé, igualmente nos lo vamos a leer, que es un poco más el rollo de los libros de la sangre de Cliff Barker, y es este rollo. Recoge un poco las ideas de terror gótico, pero en los mundos más de fantasía. Que Stephen King también tiene La Torre Oscura, que no sé si lo podemos calificar, o sea, es fantasía oscura, pero no sé si se puede considerar dentro del terror. Yo no sabría qué decirte la verdad, pero sí que es cierto que ahí tiene sus toques
de fantasía oscura. Y lanzo una pregunta. ¿Berserk entra aquí? Tiene que serlo. Berserk. Claramente Berserk es fantasía oscura y además sí que yo sí le veo terror porque es una mezcla entre el terror de la fantasía oscura y el terror psicológico más el terror de un poco lo gore, porque Berserk Sí. no se corta en absolutamente nada, pero yo creo que por encima de todas las escenas sangrientas y tal está el terror psicológico. Sí, y un poco también ver cómo Guts se va un poco perdiendo, porque también es como que se deja ir, o sea, ahí tiene varias componentes, o sea, no diría rollo, vale, es un manga de miedo, pero sí que lo que dices, o sea, tiene varias cositas que lo podríamos meter ahí. Berserk siempre entra bien. Berserk. Es un placer servirles. Y luego también, porque siempre cuando hablamos de terror siempre nos centramos sobre todo pues en estas cositas de susto o monstruos o tal, pero también un poco ese rollo paranormal de fantasmas, espíritus, estas cositas que no sabemos explicar si realmente hay un fantasma detrás o pues no, pues era una sábana moviéndose con el viento y cositas así. Y justo antes que hemos nombrado El Resplandor es un ejemplo también de este terror paranormal de qué está pasando, soy yo que me estoy volviendo un poco loca o está pasando algo de verdad. Y Shutter Island o incluso Origen, aunque no sea terror, también se pueden meter un poquito en ese rollo de ¿está pasando de verdad o no está pasando de verdad? Sí, en plan, hay cosas raras. Pues hablando de fantasmas, me vi una recopilación de pues libros de terror y tal. Y no lo había pensado, pero ¿sabéis qué libro tiene fantasmas? Bueno, ¿qué saga? Crónicas de la Torre, porque Dana ¡Ostras! se enamora de sí, Kai, claro. que es un espíritu. Y aquí tenemos nuestra mención a Laura Gallego. Gracias. Es un Vale. placer serte útil. Mención obligatoria. Sí. Pero sí es cierto que si no has leído Crónicas de la Torre te acabas de comer un spoiler increíble. A ver, quiero decir, estamos Pero en bueno. 2024. Sí, Si no sí. te lo has leído, yo ya lo siento. Yo lo siento mucho. Si el libro ha salido hace más de 2-3 años, Bueno, o a ver, sea, 2-3 años me parece poco, pero 10-15, yo creo que ya es de decir, si no te lo has O leído, lo 20. siento. Es que ya es que lo Es que mismo son los que- 20. Es que claro, yo creo que mucha gente tenemos el chip cuando decimos alguien es del año 2000. No, esta persona tiene que tener 10 años. Que no, Mari Carmen. Que el 2000 fue hace 24 años ya. Que estamos viejas. Pues es que puede ser que tenga 20 años el libro, ¿eh? No Yo sé si la diría que saga sí. completa, pero a lo mejor el primero puede que tenga Yo 20 creo que años. sí. Pues si no te lo has leído ya, lo siento mucho, pero te comes el spoiler. Habértelo leído. Otro subgénero que a mí me parece bastante chulo es el tema del realismo mágico y lo pagano. Son dos subgéneros separados, pero los quiero sumar un poco porque tienen una idea en común que es lo costumbrista. Por un lado, el realismo mágico es como encontrarte cosas paranormales, pero que para ti son como cosas del día a día. Que aquí entraría, por ejemplo, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Y luego está el rollo de lo pagano, el terror pagano, el folk horror creo que se llama, que es este rollo de mitos, de cositas así como más rollo celta y tal. Y estos son cosas que a mí me llaman mucho la atención, sobre todo en el caso del realismo mágico, que viene más de Latinoamérica, porque es el rollo de, pues, no sé, estás con tu familia en la cocina y se cae una taza y estás como, ¡ay, qué ha pasado! Y tu abuela, nah, es Kevin, déjale tranquilo. Y me mola mucho ese rollo de que te puedo meter miedo con cosas, pero esto es nuestro día a día. un poquito es lo que estuvimos hablando de las montañas. Esto fue off podcast. Pero estuvimos hablando de las montañas, las Appalachian, no sé cómo se traduce en el castellano, que ellos tienen un dicho que es no you didn't. Es decir, que has escuchado algo raro, no you didn't. Y es algo por lo que vive toda la gente de la zona, o sea, es norma general. Que escuchas tu nombre en la noche llamándote desde el bosque, suena como una niña, no you didn't, no lo has escuchado. No lo has escuchado, ignóralo. Que ves algo raro en tu casa, no lo mires. Que te están llamando a deshora a la puerta, no lo hagas. Y al final son cosas con las que conviven ellos
que puede ser que estén las casas mal construidas y suenen raro, o que haya una fuga de gas y les esté afectando la cabeza, pero no, you didn't. Entonces al final es como bastante interesante que juegues eso con tu propia cabeza. Eso también. me recuerda a una partida de rol, y esto lo voy a enlazar con el siguiente subgénero, ya veréis. Una partida de rol de la llamada de Cthulhu, en la que el máster que yo estaba teniendo, la partida estaba ya como para terminar, íbamos a morir todos, tal, no sé qué, y dice el máster, si miras hacia arriba, verás una criatura, y yo, no miro, y me fui, mi personaje se fue, cogió su coche y se fue, porque es una de, si no lo veo, No está. aquí no pasa nada. No, you didn't. Y esto me lleva a lo que es el terror cósmico y el terror mal traducido como bizarro, porque muchas veces usamos bizarro en español como raro, porque viene del francés, pero en verdad en español significa valiente. Valientes no somos si nos encontramos con estos bichos. ¿Por qué? Porque el rey del horror cósmico y del horror raro no es otro que Lovecraft. Lovecraft tenía sus cositas, era un poquito racista este hombre, pero Un poquito. no le podemos negar que era el rey de este tipo de horror, de criaturas sobrenaturales, que no ya es que te dieran miedo, sino que te volvías loco. Y este tipo de terror yo creo que es el que casa mejor en la literatura, porque tú en el cine puedes asustarte por cualquier cosa. Realmente, por lo que hemos hablado antes, te dan un susto de ¡guau! Susto y ya, ¡ay, mi corazón! A mí me puede dar un infarto. Pero creo que la magia de la literatura de terror está sobre todo en este tipo de miedo a lo cósmico, lo extraño, lo que no sabes explicar de ninguna manera. De hecho, justo lo que comentas de volverse loco, o sea, a ver, si hablamos de Lovecraft, a mí me viene a la cabeza Bloodborne, el videojuego. Y de hecho tiene una mecánica que es la lucidez, que según tú tienes más lucidez, ves cosas o no las ves. Y también juega con esto. De hecho, para invocar espíritus que te ayuden y tal con los bosses, tú tienes que gastar lucidez. Y luego, claro, pues también tienes que gestionártela un poco porque a lo mejor luego te pierdes cosas interesantes más adelante. Entonces, a mí también es un tema que me mola bastante el jugar, porque, claro, que lo veas significa que es real, y si no lo ves, realmente es un peligro para ti. Entonces, jugar un poco con eso me parece muy guay. Esto me hace pensar en acotar, porque why not, que hay, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, no son los Naga, es el otro, que le dicen a Feire, no reacciones. El bicho este, es que no recuerdo el nombre, pero es una de que ella como que nota algo que no ve y creo que es Lucien el que le dice, ni caso. No reacciones porque en el momento en el que reaccionas, en el momento en el que le das el poder de tu atención, es cuando se hace real. Es decir, somos nosotros mismos los que al poner la atención en algo lo convertimos en algo real, y es ahí cuando empiezan a pasar cositas malas. Entonces, al final, bueno, en general Sara tiene como muchas influencias de muchas historias clásicas, porque esto se han hecho como muchos análisis y tiene influencias de muchísimos mitos y demás. Entonces, pues una más al final. Al final, si hablamos también de folclore, de historias, de un poco lo que se vivía en la antigüedad, no podemos dejar de mencionar también a los hermanos Grimm, que gracias a ellos tenemos tenemos Disney. Sí. Eso va a empezar. Bueno, gracias hermanos Grimm. Gracias hermanos Grimm. Bienvenidos a Alcohólicos Anónimos. Pero sí que es cierto que la mayoría de historias de Disney, o por lo menos las primeras, estaban cimentadas sobre estos recopilatorios hechos por los hermanos Grimm, que cabe destacar que ellos no eran per se escritores, sino que eran más bien filólogos, y lo que estaban haciendo era recopilar relatos clásicos de la, digamos, de la cultura oral de Alemania. Y los primeros recopilatorios que tenemos de ellos, aunque son muy especialmente alemanes, ellos también tienen por ahí historias recopiladas francesas. Lo que pasa es que dijeron, no nos apetece, y las sacaron de ahí, pero también tienen como influencia de historias francesas. Ellos al final, pues bueno, tuvieron un inicio de vida un poquito dura,
pero a la vez tuvieron mucha suerte porque su familia como que les apoyó mucho y consiguieron tener unos buenos estudios y luego empezaron a trabajar como bibliotecarios. Y a partir de todo este amor por los libros, pues dijeron, queremos recopilar todo lo que podamos de nuestra cultura. Sus obras al final se han quejado mucho de ellos, de la crudeza, pero ellos se defendían diciendo que esto era un poquito lo importante y que ya las habían suavizado bastante porque Ozu, pero lo que les interesaba era mantener lo más fiel posible a las originales, estas historias que les iba contando pues diferentes personas del pueblo, iba a decir animal, alemán, perdón. ¡Hala! Faltaba. ¡Hala, hala! No, es que me he liado, perdón. Y el caso es que, claro, el primer libro se llamaba Cuentos para la infancia y el hogar. Claro. Luego lo tuvieron que cambiar a Cuentos de hadas de los hermanos Grimm, pero aún así sigue pareciendo que está llamando a los niños. Y es que sí que es cierto que estos eran historias que se les contaba a los niños. ¿Por qué? Porque como todo folclore, trabajan sobre, para empezar, moralejas y advertencias. Todas tienen alguna clase de moraleja por la que si tú te portas mal, ya sea con arrogancia, ya sea con envidia, ya sea con cualquier tipo de mala conducta, te pasan cosas malas y se recompensa a aquellos a los que les pasan cosas buenas. Luego también tenemos unas cuantas que precisamente nos advierten un poco de los propios peligros que ya están en nuestra realidad, que nos rodean, nos advierten de las personas con las que nos juntamos, nos advierten de que revisemos muy bien nuestros alrededores. Y si todo el folclore habla de monstruos, al final esto nos está diciendo una cosa muy graciosa, que es que igual nosotros, los humanos, somos los peores monstruos que hay en la Tierra, cosa que a mí me parece como muy graciosa. Y de esto después como que se demostró un pelín cuando nuestros queridos, no muy queridos señores nazis utilizaron los propios cuentos de los hermanos Grimm como propaganda. Que claro, yo digo, uy, qué raro, porque esto coincidía igual con que ya estaba, bueno, evidentemente con la Iglesia Católica y tal. Y es que los nazis llegó un punto en el que se separaron bastante de la Iglesia y entonces cogieron estos relatos como para reforzar el nacionalismo alemán, para reforzar el autoritarismo, que la gente se portase bien, como todas estas moralejas, todas estas enseñanzas morales que normalmente la gente en aquella época pues iba a la iglesia para recibirlas, ellos las intentaron como adoctrinar con los propios cuentos de los hermanos Grimm. Entonces luego es muy gracioso porque se prohibió durante bastante tiempo estas recopilaciones en la propia Alemania, después evidentemente de que se resolviese el tema de Hitler. Pero claro, en el resto del mundo empezaron a hacer pelis de ello, entonces era como una situación un poco extraña. Es curioso, o sea, no sabía que lo habían usado para propaganda, pero a ver, sí que es cierto, todo el tema propaganda yo creo que es un tema bastante extenso, pero tiene sentido en tanto en cuanto lo que dices de las moralejas. Luego es cierto también que cuando se empezaron a hacer adaptaciones eran muy edulcoradas y al final, claro, estaban prohibidas allí, pero pues en el resto del mundo las cogieron y dijeron, mira, para adelante. No dejan de ser adaptaciones. Claro, al final ya están, o sea, los cuentos que han llegado hoy día ya se edulcoraron bastante por los propios hermanos, porque si no había cosas que igual no les dejaban publicar siquiera, pero ya es que Disney lo que hizo es convertirlos en una tartita de azúcar. Sí. Pero al final... Y creo que intentaron como buscar formas de dar esa especie de moraleja a los niños, pero que no les traumatizase por el camino. Pero en Alemania el folclore era, pues nada, si no haces esto como yo te digo, te va a pasar la gran desgracia del universo y lo vas a pasar muy mal, que al final es como pues un poco como la iglesia, ¿no? En plan, si no sigues estos principios te vas a ir al infierno, lo vas a pasar fatal y te cuentan todo lo que te va a pasar en el infierno, que es absolutamente horrible. Pues el folclore un poquito same. También, claro, no solo nos hablan un poco de la esencia humana en estos cuentos, sino que también tenemos personajes como que han llegado hasta hoy día, como Rumpelstiltskin y estos hombrecillos mágicos, con los que si tú eres amable, te recompensan y si haces algo mal, también te castigan. O sea, es como un momento en el que tienes como una prueba del destino.
que va a definir como el resto de tu vida, ¿no? Entonces como que te obliga a estar siempre siendo buena persona, porque si de repente eres mala persona y fallas esa prueba y de repente te va fatal la vida. Entonces, pues bueno. Claro, el día que te haya ido fatal en el trabajo, que hayas pisado una caca de perro, luego te han echado un cubo de agua sucio, ese día le respondes mal a la cajera y justo era Rumpelstiltskin que te va a arruinar la vida. Ya jodido para siempre. Sí, lo siento mucho. ¿Ves? Yo por eso soy más de las historias de terror de... Da igual. Sé bueno, Todo sé te va a malo, ir te va a mal. ir mal en la vida, no pasa Exacto. nada. Sí. También he visto una cosa muy graciosa dentro de los propios... Bueno, al final, evidentemente, se nota mucho como toda la cultura alemana dentro de estos propios relatos. Y es que, claro, se hablaba mucho también de los hijos que se van de viaje. En ese momento se asumía que esto terminaba de forma trágica. ¿Por qué? Porque había animales salvajes, porque te daba un aire victoriano y te mueres. En Mambo plan, se fue a la guerra. literal. Entonces lo que hacían, todas estas historias como de viajes que sufre un protagonista, no generalmente masculino, que es toda una aventura, al final todo le sale bien y acaba siendo rico en un lugar lejano con una princesa guapísima. Esto era como historias que se montaba la peña para pensar que sus familiares estaban bien y viviendo por todo lo alto en algún lado, cuando en verdad se habían muerto a 3 calles porque no habían llegado más allá. Al final con los Grimm pasa lo mismo que hemos visto ya en algunos relatos clásicos, como que tenían una idea inicial y esto ha acabado evolucionando a otra cosa. Los Grimm a las películas de Disney, Drácula y Carmila a Crepúsculo. Al final el terror, como vemos, es un género que no se queda quieto, que se crece, evoluciona, se adapta, porque ahora mismo igual no tenemos los mismos miedos que teníamos hace 5 siglos. Lógicamente, hay cosas a día de hoy que hemos podido explicar, hay otras cosas que no se explican del todo, pero al final el terror yo lo veo como algo filosófico. Hay como detrás del terror siempre hay algún tipo de enseñanza, incluso cuando es asustarte por asustar. Sí, al final también, por ejemplo, estamos viendo ahora que muchos elementos que antes pues veíamos como con miedo, por ejemplo los vampiros, ya empiezan a tomar como un poco, no quiero decir un aspecto cómico, pero hay veces que hasta sí, porque también me vienen a la cabeza ahora mismo las pelis de Scary Movie que son una mierda, pero vienen un poco a reforzar esa idea de vamos a reírnos del miedo y pues eso, con Ghostface, en la segunda creo que es con la niña en el exorcista y demás, esos elementos que son de terror y tal, pero bueno, darle una vuelta más de decir, vale, esto ya está hecho. ¿Cómo, cómo evolucionamos? Y por ejemplo, es que justo con Crepúsculo, que bueno, no me quiero extender mucho con Crepúsculo porque ya se hablará de Crepúsculo. Y ya hemos hablado. Pues Crepúsculo, por ejemplo, marcó, o sea, creo que al presentar un vampiro tan distinto a como se conocía hasta el momento, que era pues es un poco el Drácula de un señor aristocrático, que bueno, de hecho el personaje de Drácula que está basado en un príncipe de Valaquia, creo que es. Entonces, como eso, ¿no? O incluso los vampiros de Anne Rice, que pertenecen a la alta sociedad, muy finos, muy que conocen mucho las letras, muy educados y tal, de pronto nos presentamos con un vampiro que es un adolescente que, bueno, tiene muchos años, o sea, no es adolescente, pero sí es adolescente, y que encima brilla, o sea, además eso, le has quitado una característica como muy elemental de los vampiros de les afecta la luz solar y es como, no les afecta y encima brillan. Entonces, claro, yo creo que en ese momento causó muchísimo revuelo porque es como, tía, te estás cargando toda la imagen clásica de los vampiros. Y luego ya encima también se metió con los licántropos y fue como, ¿qué está haciendo esta muchacha? Al final creo que es un poco robar esa sensación de miedo como de un romance con peligro, pero que es un recurso que ha utilizado para darle como ese spice al romance y ya está. Y al final eran haditas del bosque saltando por ahí. Sí, porque al final es lo que comentábamos al principio, ¿no? Que el libro de terror tiene que tener esa intención de buscar pues eso, un miedo en ti o una sensación desagradable. Crepúsculo no, o sea, Crepúsculo al final es un romance.
Entonces, creo que se fue incorporando, o sea, no que Crepúsculo fuera el primero, pero en más novelas de romance, pues este elemento de sobrenatural, pues bueno, lo estamos viendo con Acotar, también con las hadas, que al final las hadas también son seres malignos. Y ya se les está dando ahí como una media vuelta de... Ya son intereses románticos, dan miedo en el sentido de que pues tienen un poder mucho más superior al que puede tener un humano, entonces pues te pueden hacer en un segundo, pero ya está, o sea, es lo que decía Alesa, un recurso más. A mí me ha molado mucho la evolución de las hadas en la literatura, porque empezaron con algo que sí que Holly Black, por ejemplo, se ha quedado, que es el rollo de hadas que son traviesas pero tirando a malas, que te pueden joder la vida para siempre y tal. Pasamos a haditas pequeñitas, adorables, te cumplen deseos, a de repente señores hada con 400 años y tremendo pito. Y la verdad es que esta evolución la hemos visto en muchas cosas. Y hace poquito me salió el típico cómic de 4 viñetitas de Sarah Scribbles de monstruos, que son los monstruos en plan, oye, que ya no nos tienen miedo, que ahora parece que les gustamos de otra forma. Y están los monstruos como, ¿qué es esto? ¿Cómo ha ocurrido este suceso? Para mí también se distingue mucho como, no tanto en castellano, porque creo que no tenemos tanta amplitud de este tipo de palabras, pero al final como los feéricos, los fae, las fairies, como que para mí depende de la palabra que usen, simboliza más un tipo, digamos, de raza de tal, porque por ejemplo, Holly Black no usa fae, usa como fairies, Sí, como hadas, más en plan, sí. que la traducción sería hadas, pero como que ya la usa más con ese como de bajo la colina que está pasando ahí, pero no dice en ningún momento fae. Yo ya cuando alguien dice fae ya asumo que miden 2 metros y la tienen así. Sí, o sea, esta distinción, por ejemplo, yo, o sea, porque realmente todo el universo de Acotar y tal lo he leído hace bastante poco, yo me fiaba más un poco por el mundo de D&D, que ahí sí que están como los seres faéricos. Y sí que hay una, bueno, y realmente está más bien ligado a los elfos un poco, o sea, ahí hay más mezcla, o sea, sí que es cierto que yo de hecho si leo Hada, yo sigo pensando en eso, más bien en Campanilla, que también es un Sí. poco ese carácter de traviesa y de hecho, bueno, Campanilla es mala, lo que pasa que no tiene mucho poder de acción, pero en Peter Pan quieren matar a Wendy. O sea, Sí, recordemos es que malvada, ¿eh? no era en plan, ay, me da La celos, tóxica. la quiere matar y de hecho lo intenta varias veces y con las sirenas igual, o sea, intentan matar a Wendy. Entonces es eso, o sea, son malos. Sí, son malos. O sea, al final es un poco la personificación de la maldad. Y justo las hadas porque también son traviesas, pero eso, son malas, son mala gente. No me querría cruzar con una hada. Al final creo que depende mucho como del escritor también, porque si, segunda mención a Laura Gallego, si nos vamos a los feéricos de Memorias de Idún, hay de todo. Hay buenos, hay malos, hay feéricos que parecen más hadas, hay feéricos que son como más trasgos. Entonces al final es un espectro, como todo en esta vida parece ser, pero sí que es cierto que yo si pienso en fae, sinceramente pienso en elfos del Señor de los Anillos. O sea, no vamos a mentir aquí. Sí, lo que decíamos, que al final ha evolucionado y ahora realmente me cuesta un poco encontrar como decir, vale, qué monstruos realmente ya son inherentes del terror, porque justo, o sea, estamos hablando, vampiros ya no, o sea, puede que sí o puede que no, depende de cómo los escriban. Hadas, más de lo mismo. Licántropos, más de lo mismo. Es como que ahora mismo ya tienen que ser tipo, pues no sé, abominaciones, fantasmas. Volvemos a Crónicas de la Torre. Ya depende. Entonces, Bueno, y la peli de Ghost, claro, ahí también estábamos romanceando un fantasma. sí, nada, el romance se cargó el terror, ¿eh? Ujú. O mejoró el terror. O mejor. Me da miedito, pero... Uy, qué miedo.
Yo creo que al final el terror es lo que hemos dicho antes. Ha ido evolucionando y seguirá evolucionando. Yo creo que ahora el terror lo enlazamos más a cosas que seguimos sin poder explicar o a cosas que todavía sí que nos dan miedo, como es el rollo de estar solos en el universo, que haya especies alienígenas, explorar el abismo oceánico. Este tipo de cosas se siguen traduciendo muy bien en relatos de terror y en obras de tanto del cine como de videojuegos. Has comentado antes Bloodborne, que sí que tiene ese terror entre lo gótico y lo Lovecraftiano, pero luego tienes juegos como Subnautica, que es esa Mm. talasofobia. Y tú dices, Subnautica, un juego de terror, pues sí que es un juego de terror. Y hay obras dentro de la literatura que es este rollo también. El libro de Solaris es más un rollo filosófico, pero es también respondiendo a ese miedo que podemos tener nosotros de ¿estamos solos en el universo? ¿Hay algún alienígena por ahí? Y luego también el rollo de lo posapocalíptico. ¿Qué pasa si el mundo se va a la mierda? Y aquí tenemos bastantes ejemplos muy chulos de libros que yo creo que son un must. Yo, por ejemplo, Metro 2033, que Mm. de hecho también tiene videojuego, es muy buen libro de rollo posapocalíptico. Y Nefer, también comentaste antes. Sí, Soy Leyenda, que hemos estado viendo que el libro y la película, aunque más o menos comparten un poco el mismo argumento, porque en la peli al final es una persona que está sola en el mundo con su perro y tiene que estar luchando contra lo que parecen zombies. En el libro sí que explícitamente se dice que son vampiros, cosa que a mí me ha sorprendido bastante, pero bueno, la trama es un poco la misma. Es una persona que está en un mundo posapocalíptico, ha habido un ataque biológico y eso, se han transformado la humanidad en vampiros. Y básicamente lo que hace es sobrevivir y matar a gente y pues ver si encuentra una cura o algo o se salva o ver qué pasa. Voy a aprovechar y voy a hablar de un rey del terror, porque por mucho que aquí nos centremos sobre todo en libros, también hay que hablar de vez en cuando de cómics. Y aquí tiene que entrar Junji Ito. Yo no sé si habéis leído a Junji Ito, Mm. pero seguro, seguro, seguro que ilustraciones habéis visto. Y hay ilustraciones de Junji Ito que a mí por las noches se me repiten en la cabeza. Yo no duermo. Sí, además yo creo que la más típica, sobre todo de ilustraciones, es la de Tomie, que es como esta chica de colegio con el uniforme, con el pelo muy liso, que tiene un lunarcito aquí en el ojo. Y justo a mí no me parece como de las historias más terroríficas, pero yo creo que es la que más se ha popularizado. Y además también es eso, o sea, son... hay algunas que son muy raras y dices, Esto es raro de pelotas". Pero otras, por ejemplo, justo la de Tomie empieza en un colegio y básicamente como que la moraleja, por así decirlo, es la vanidad de la chica que la acaba convirtiendo en un monstruo. Y son siempre un poco así, o sea, muchas veces busca como algún defecto humano, lo exagera hasta tal punto que la persona que lo sufre pues se convierte en un monstruo. Y además eso, como son historietas cortas, hay animes también. De hecho, salió uno hace no mucho, que era un capítulo, creo que son varias historias. Y se lee muy rápido, sobre todo si os gusta así, pues más gore, mal rollero, está bastante guay. Y, inciso, tiene un gato. Junji Ito es un amor de persona, o sea, es que es como una persona súper dulce que dices, pero vamos a ver, ¿cómo estás escribiendo esto? ¿Qué Es como lo haces? de los Miyazakis. Hablando de gatos, ¿sabéis que Junji Ito tiene una collab con Hello Kitty? Ah, sí, lo vi, Ahí lo es tenéis. justo, y esa es Tomie. Increíble. Para los que no estéis, lo estoy enseñando en el vídeo, para los que no estéis viendo el vídeo, pero básicamente es una colabo graciosísima, es increíble. Sí, De sí, yo la gatos y vi. Junji Ito, luego os muestro un cómic. Jesús. Hablando de cómics, voy a enlazar un poco con ilustraciones. Y no sé pronunciar a este señor, pero es un señor que mola mucho, Hans Rudi Giger, no lo sé. Un señor que igual de nombre no os suena, pero luego os enseñaré alguna ilustración. Es el señor
que inspiró la figura del xenomorfo, el bicho de Alien. Ese bicho que a mí no me ha dejado dormir muchas veces desde que vi desde pequeñita El octavo pasajero. Ahora las películas de Alien me encantan, la segunda no mucho. Pero esa pesadilla sale de un ilustrador que además ha ilustrado varios libros en ediciones de Lovecraft. Y me mola mucho cómo al final todo está como conectado Sí. y los libros nos llevan a los dibujos y esto nos lleva al cine. Y curiosamente este hombre también diseñó lo que es el lado oscuro en la película de Poltergeist 2. Y me mola mucho todo este rollo de, mira, todo está conectado, Alien y Poltergeist, esto no te lo esperabas. En tema de movidas postapocalípticas, he empezado a ver una que, bueno, ya no estoy segura de si es una serie o una peli, porque el primer capítulo duraba muchísimo y lo dejo a la mitad, que se llama Los Feos o Uglies, que básicamente es de que sea por culpa de los Rusties, que sería nuestra generación que usa como el petróleo, que nos hemos cargado el mundo y ellos encuentran como una energía renovable y se va descubriendo pues como es mentira y demás, y que luego además que a ellos cuando llegan a los 16 años les convierten en pretties, que básicamente es que les someten a una operación que les vuelve guapos pero que les deja sin Uy. cerebro. Es decir, que una persona entera controla a su manada de borregos, que son los pretties, y luego pues quien no se somete a la operación, que al final pues evidentemente la resistencia, pues son los uglies. Entonces como un tema ahí un poco chungo, la verdad, también de autoaceptación, de qué podría pasar si llegamos a este momento, de cómo te adoctrinan para creer que esto es la única manera y como ni siquiera ellos saben que luego se quedan como sin riego en el cerebro cuando les someten a la operación. Y es bastante chungui a nivel cerebral, aunque se ha contado bastante light, pero... Yo de series voy a recomendar más para los amantes del terror gótico Penny Dreadful. ¿Por qué? Primero porque sale Eva Green, la amo, y Josh Hartnett, que también está muy bien, pero Eva Green está mejor. Y recomiendo especialmente la primera temporada. Prioridades. Recomiendo especialmente la primera temporada, la segunda también. Ya ahí lo podéis dejar. Pero la primera y la segunda temporada de Penny Dreadful, si os mola el rollo terror gótico, os gustará. Penny Dreadful el nombre en sí se refiere a las historietas de terror en las que se publicaron relatos cortos como Dr. Jekyll y Mr. Hyde y este tipo de cosillas. Aquí no os voy a desvelar demasiado, pero es básicamente un mundo en el que todas estas criaturas como Dorian Gray, Frankenstein o Drácula existen. Yo ahí lo dejo. Y justo nos hemos saltado a Dorian Gray, que no lo hemos mencionado, pero es que también es un... Creo que lo mencionamos en Dark Academia. Pero es que Dorian Gray también es un libro de terror que encima eso, la vanidad de no, yo quiero ser guapo toda la vida y la acabas liando. Y también, bueno, este sí que lo hemos mencionado, pero Carmila, o sea, yo de verdad, como recomendación es que lo tenéis que leer. O sea, si os gustan los vampiros, además es como una... Para empezar, que es uno de los clásicos, entonces como vale, para entender de dónde viene todo esto, y que es un personaje femenino y le da también una vuelta de maldad un poco, porque lo que va haciendo es como atraer a su víctima, también como en un ambiente... Es que queda muy feo decir erótico festivo, pero también, porque es un poco como muy sensual, o sea, merece mucho la pena, además es mega cortito. O sea, por favor, en el próximo podcast os lo volveré a recomendar, quedáis avisados. Y ya bueno, volviendo un poco más al presente, Marina también lo he recomendado un montón de veces, pero es que de verdad que es de los primeros libros que yo me leí que sentí miedo de voy a dejar de leer porque son las 12 de la noche, me tengo que dormir y es que sé que voy a tener pesadillas, pero está muy muy bien escrito y la historia, la verdad, pues Carlos Ruiz Zafón, o sea, está... Es como... Me da la sensación de que este hombre tiene como una delicadeza para escribir y Marina además es como especialmente delicado porque como además eso tiene que ser de terror y darte como esta sensación de mal rollo, está como muy bien escrito. Saltando de aquí, realmente es un libro ilustrado, se llama
no sé si Miedo o El miedo, de una ilustradora que se llama María Gesse. Ha hecho, o sea, seguramente la hayáis visto en agendas, las ilustraciones que tiene, pero bueno, esta mujer pues ha tenido un hijo recientemente y habla de muchas cosas pues que a ella la generan miedo y sobre todo también de cara a la maternidad, que no hemos hablado mucho de ello, pero también es un tema a veces de durante el embarazo empiezan a ocurrir cosas o justo nace el niño y es el anticristo y está endemoniado y tal, o en Alien cuando de pronto surge el bichejo. Hellfriend. Es que, de hecho, Alien en sí se dice que es un poco una metáfora de la violación, de todo el proceso de una violación. Y es que lo hablé con mi pareja hace nada, de todo viene de las ilustraciones de Giger, no sé cómo se pronuncia. Ese señor, suizo creo que es, o sueco, no sé, siempre los confundo. Pero ese rollo, al final, la maternidad, bebés no deseados o que el bebé te salga mal, también son cosas de terror que no hemos mencionado. Culpa nuestra. Yo no es tanto una recomendación. A ver, podría hacer lo mismo de todos los podcasts y recomendaros a Anne Rice, porque Anne Rice tiene una forma muy particular de escribir, que tiene libros que son de terror, libros que no, pero a mí me producen pesadillas como absolutamente todos. Sobre todo hay uno que es un standalone, autoconclusivo, que se llama Violín, que a mí me gusta mucho, pero pesadillas, realmente pesadillas, me perturba la cabeza. Pero quiero traer un libro a la mente que yo leí cuando era adolescente y que me introdujo un poquito en este mundo un poco gótico, que es Red Room. No sé si lo habéis leído. Va sobre un chico que se muda a una ciudad, que en general le hacen como bastante bullying, está bastante solo en el mundo y conoce a un grupo de góticos que van a dormir sobre tumbas. Tumbas de personajes como bastante, no famosos per se, pero bastante tal. Y entonces ellos lo que hacen es apuntar una pregunta en un papel y duermen sobre la tumba. Y entonces al día siguiente, de alguna manera, como que se les contesta esta pregunta. Y luego pasan cositas. Lo voy a dejar ahí por si alguien se lo quiere leer a algún punto, pero está bastante chulo. O eso creo recordar de mi lectura con 16 años. Está interesante. Sí, a mí me llama la atención porque yo creo que es algo que hubiera hecho si hubiera tenido amigos góticos en esa época, la verdad. Yo me he vuelto un poco loca, tengo bastantes recomendaciones, voy a ser lo más rápida posible, ¿vale? Señor, que casi el nombre es imposible de pronunciar, Dmitry Glukhovsky, Metro 2033. Si os gustan los videojuegos también, jugad a Metro 2033, pero el libro, una maravilla, pues apocalíptico. Voy rápido, ¿eh? Lovecraft, evidentemente, buen escritor, mala persona, pero aquí tenéis algunos libritos, pero bueno, lo típico, La llamada de Chulu, El que acecha en el umbral y tal. Os voy a enseñar uno de relatos cortos para que veáis el tema de las ilustraciones que he dicho antes, ¿vale? Este rollito. Pero también tengo de Brian Lumley, Los que acechan en el abismo. Veis que el título como que se parece un poco a Lovecraft, así que más o menos entendéis de qué va. Esto va un poco de los mitos de Lovecraft. Pero ¿quién lo ilustra? ¿Os suena este bicho que vais a ver en el vídeo? Para quien no vea el vídeo, el bicho que se ve en la portada de este análisis de mitos de Cthulhu es básicamente un xenomorfo que tenéis en Alien. Sigo ahora un poquito con cómics. Este no es de terror, pero es el que tengo de Junji Ito aquí y es muy divertido. Hay alguna viñeta que es que dices, joder, tío, es que se te nota que eres el que eres, pero este diario felino de Junji Ito, de sus Michis, es increíble, es súper divertido. Hay viñetas, a ver si os encuentro alguna rápidamente para que veáis el rollito. Pero aquí tenéis ese rollo del gato dando miedo, es muy divertido. Y luego tengo por aquí una novela gráfica muy pequeñita, como veis, muy muy finita. Es Nieve, Cristal, Manzanas. Es un retelling de Blancanieves, escrito por Neil Gaiman, ilustrado por Colin Doran. Es precioso y debo decir que encaja muy bien con la temática del próximo podcast.
pero igualmente lo quería traer por aquí porque es ese rollo de no te va a asustar, pero te deja como mal cuerpo, que es un poco la especialidad de Neil Gaiman cuando escribe este tipo de relatos. Voy a terminar con un libro que no me he leído, pero que me han dicho que encaja muy bien en la temática de terror. Os lo contaré cuando me lo haya leído, pero es Té para los fantasmas, que me lo regalaron unas amigas. La portada es precioso. Es de Chris Buklicevic. Aquí la gente tiene apellidos muy difíciles para una persona como yo. Pero bueno, me han dicho que está muy bien. Y no lo voy a sacar ahora para no perder más tiempo, pero también No cantes canciones tristes por mí, de Vanessa Migliore, española. Salió este año el libro, además. No os va a dar miedo, pero es también un poco ese rollo del terror gótico. Está muy chulo, os lo recomiendo. Aparte de estos libros que os traigo, yo es que me he hecho una lista de cosas. Y tengo que mandar besitos a gente por esto. Primero, La compra del Mercadona es la lista. más grande en mi lista de la compra que tengo aquí ¿no? que la del Mercadona. Madre. Primero, un besito para Javi de Alcalá Comics. Por favor, seguidle en redes sociales, Alcalá Comics, porque son gente maravillosa. Javi nos recomienda en forma de viñetas Eerie y Creepy, que han tenido un relanzamiento con el sello de Richard Corben, que es uno de los creadores y son clásicos de terror. La carretera de Manu Larcernet, que tiene una adaptación a cómic, pero que es originalmente una novela. Javi nos recomienda las dos cosas. Y luego le mando otro besito a mi amigo Carlos Gurpegui, no el futbolista, sino el escritor, que me ha ayudado a hacer una pequeña lista de editoriales españolas centradas sobre todo en terror, para que no nos quedemos simplemente con la clásica Valdemar. Y algunas de estas son Cerbero, Oscura, Apache, La Biblioteca de Carfax, Dilatando Mentes, Horror Vacui y Dimensiones Ocultas. Y ya termino, os lo prometo, de verdad. Os recomiendo también algunos autores españoles que son Jesús Cañadas, Marina Tena, David Yasso, Guillén López, Elia Barceló y Nieves Mories. Y ya con esto, de verdad, yo ya me callo. Solo espero que podáis dormir bien esta noche, porque además en el próximo podcast hay que venir con el cuello limpio, fresco, porque, bueno, tenemos una entrevista con el vampiro. Esto ha sido todo. Un besito. Hasta la próxima. ¡Mua!